Saludos a todos, amigos del canal. Hoy en compañía de un viejo amigo de West Point. No nos vemos hace cuánto tiempo, yo. Casi 39 años, creo. 39 años. La última vez fue en el 84. 84. Son 16 y 22. 38 años. 38 años. 38 años. Él es más viejo que yo, mentiras. Lo parezco, pero la realidad es que tú eres viejito y aún eres jovencito. Bueno, la ocasión es muy importante y quise compartir con ustedes parte de mi pasado. Esto no ocurre todos los días. Yo vino exclusivamente desde Cali, que está haciendo un trabajo con su cliente, a visitarme hoy en la ciudad de Medellín. Y ahora nos están preparando una bandeja típica, mis hijas, para compartir con Joe. Joe, ¿qué fue lo que te llevó a ti por la Academia Militar en el año 1980? ¿Por qué fuiste a West Point? Pues la realidad es que yo no sabía nada del ejército, no sabía nada de West Point. Yo fui a West Point solamente porque yo no podía pagar para la universidad. Y West Point no solamente es gratis, sino que también te pagan para ir a West Point porque eres miembro del ejército. Y también a mi novia a ese punto le gustaban los uniformes. Entonces yo tenía 18 años, 17 años. Valdría la pena ir a West Point. ¿Tú te acuerdas cuánto nos pagaban de sueldo? Me parecía como millones de dólares. Era como $600 al mes. En 1980. Sí. Nunca teníamos tiempo para gastarlo. Es la verdad, que siempre estábamos haciendo algo con la academia y no se podía salir, por lo menos el primer año. No podíamos irnos por afuera, teníamos que quedarnos allá en la academia y no se podía gastar el dinero de ese modo. ¿Qué recuerdo te trae, Joe, la imagen que estás viendo al fondo de los compañeros? Pues es una foto que me mueve. Ahí estoy yo. Aquí, sí. Y mi amigo Santiago está por atrás. Ajá. Y todos los otros compañeros están allá. He hablado con muchos de esa gente en los años desde ese punto. He hablado con Santiago varias veces por teléfono, pero esa es la primera vez que le estoy visitando aquí. Mira, se me viene a la cabeza algo. ¿En qué momento sentiste de pronto por el encierro y la presión como un momento en que te estaba enloqueciendo? ¿Pasó por tu mente como? Creo que dentro como de 5 minutos me sentía como fuera prisionero y que era un manicomio y no sabía por qué estaba yo allá. Mi primer día, y tú tienes cuentos también, pero mi primer día fuimos a desayunar. Después llegamos como a las 4 de la mañana y la gente te gritan, te piden que vayan de un punto al otro, te cortan el pelo, te dan una camiseta blanca y zapatos negros con pantalones cortos y estás corriendo por todas partes. Pareces como una persona que no sabe cómo vestirse ni nada. Y como a las 9 de la mañana nos llevan al muerto y nos dijeron que teníamos que mirar para frente, que teníamos que quedarnos rectos de un puñetazo de la mesa y un puñetazo de detrás del asiento. Y teníamos que mirar para frente. Y mi compañero me pasó la comida y lo puse en el plato. Me pasó una otra parte de la comida, puse en el plato, me pasó syrup, no sé cómo se dice, y lo puse por todo. Y entonces el squad leader me vino y me gritó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Tienes que turnar el plato. Que tenía el plato cabeza abajo y todo el syrup se fue por todas partes de la mesa. Esa fue la primera vez que me gritaron bien. Pero no te pasó por tu mente el primer día como devolverte, tirar la toalla. Nos dijeron que no podíamos ir de ahí por lo menos por 3 semanas. Pero ese primer día, no sé si te recuerdas, tuvimos un parade. Y un desfile. Y en la mitad del desfile una chica gritó, no quería quedarse allá y se fue a su padre y la dejaron a ella irse. Yo pensaba, a lo mejor yo debo hacer lo mismo.
¿A cuántas personas has visitado ya? Porque me da la impresión de que tienes deseo de viajar. Estuviste en Perú el año pasado y has visitado a varios compañeros. ¿Qué planes tienes? Pues quiero almorzar con cada compañero de nuestra clase de la compañía C1, Charge and Charlie. ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos éramos? Habían 36 al principio, graduamos o nos formamos con 30. Y he hablado con a lo mejor 25, he almorzado ahora con 3 y una de las personas con quien quería almorzar se llama Stan Heath. Él murió el año pasado y desafortunadamente no podré hablar con él, pero su esposa dice que ella quiere sentarse conmigo para tener una discusión como vamos a hacer nosotros ahorita. Joe, aprovechando tu llegada a Medellín, que esto pues es increíble que hayas tomado esa decisión. Cuéntale a los amigos del canal con quienes interactúo todos los días, ¿cómo, cómo veían ustedes a un colombiano que hablaba muy mal el inglés en esa época? ¿Cuál era su impresión? La primera impresión era, le llamábamos el Crazy Colombian, Loco colombiano. loco colombiano, pero la realidad es que sabíamos que era una persona inteligente, que era una persona que quería hacer bien, era una persona que era uno de los mejores amigos y los chistes y las bromas que podíamos tener eran inimaginables, era increíble. ¿Cuál fue esa broma o ese chiste cuando regresé de una noche del sábado, cuando, cuando nos daban la libertad de ir a tomar unas cervezas y a interactuar con las muchachas del sector? Generalmente íbamos los viernes y los sábados y como éramos jovencitos tomábamos mucho y Santiago volvió al cuarto esa noche y tenía un reloj que tenía una calculadora cuando eran nuevos, eso no es una cosa. Los Casio. Sí, y nos dijo que había estado con esta chica que era hermosa, que estaba seguro que eso es la chica para él. Y le preguntamos, Tom Clifford, que es nuestro otro compañero de cuarto, y yo le preguntamos, ¿y cómo la vas a llamar? ¿Tienes el número de teléfono? Y dijo, sí, claro, la tengo aquí en mi calculadora en el reloj. Y tocó el reloj y se borró el número de teléfono a ese punto. Sí, pues cualquier cosa era aprovechada para, como broma, como desahogo, porque la situación que yo me acuerdo era tensa. A mí lo que me salvó mucho en la academia militar era que no entendía todo el inglés, no entendía todos los insultos, me entraban por un oído, me salían por el otro. Tom, ¿cuántos entramos nosotros En la en el clase 80? No, en total. ¿Cuántos en el 80 y cuántos nos graduamos? graduamos 930 algo. Pero entramos, creo que era como 1600. Entonces es casi 40% que no llegaron al final. ¿Y qué consejo le das tú a quienes quieran ingresar a la Academia Militar de West Point, sean extranjeros, sean de Estados Unidos, jóvenes de 16, 17 años? Pues cualquier persona tiene que ir sabiendo lo que están haciendo. Yo no sabía, creo que tú no sabías lo que íbamos a hacer, los problemas que íbamos a tener. Cuando uno vaya, tiene entre 17 y 21 años, son jóvenes, no se sabe mucho de la vida, pero es importante estudiar sobre la academia y saber lo que es la academia, las presiones, lo que van a hacer cada día, porque es difícil, no es fácil. Y como yo dije, yo no estaba listo. Yo sé que tú no estabas listo cuando fuiste ahí. Tú tenías la buena fortuna de no entender cuando te estaban gritando, pero yo entendía cada palabra mientras que me gritaban. Y ese primer año es difícil. Porque ahora, cuando veníamos del aeropuerto, me preguntaste cómo logré ingresar a la Academia Militar de West Point. Y la verdad es que había un convenio para enviar a cadetes extranjeros a la Academia West Point. Pero en esa época me tocó a mí hackear el sistema. Yo tampoco estaba en una academia militar. Yo viajé a Bogotá y en el avión conocí a Stanislao Posada, un congresista. Le conté que necesitaba una nominación para ir a una academia militar. Él me presentó a Marino Rengifo del Senado y a su vez
a Landazábal General, quien en 10 minutos me dio la carta y yo con eso y presentando los exámenes llegué a West Point, pero yo creo que apenas se dieron cuenta mucho después de que me gradué que yo no venía de ninguna academia militar. Es, es interesante porque nosotros pensábamos que Santiago era un poco más viejo que nosotros. Creo que tienes tres años 3 años. de lo que tengo yo. Pero pensábamos que era un hombre que sabía todo. Y la realidad es que él era como todos nosotros. Todos los que van allá no saben lo que va a ocurrir en el futuro. Tratan de alcanzar un nivel profesional, un nivel en la vida, pero como que éramos tan jóvenes, la vida cambió tantas veces después de eso que nunca llegamos a alcanzar lo que pensábamos. Porque ese es el cuento. Como yo llegué a West Point, la gente en West Point pensaba que yo era el hijo de un presidente, de un general que tenía mucho dinero, y durante los 4 años me trataron como el hijo de un rey. Y lo que le decía yo cuando lo vino del aeropuerto, esto es lo que soy, este es mi mundo. Y él me decía, es que uno cree que los compañeros de uno ahora están llenos de dinero, generales, presidentes, y eso no es cierto, son unos... Eso es la minoría, no es la mayoría. Y mira, yo estoy mirando a la foto aquí de todos nuestros compañeros y veo y he hablado con muchos y han alcanzado algunas cosas, pero no es lo que pensábamos que íbamos a alcanzar y no es la gente que pensábamos que iban a alcanzar el nivel en el ejército, en la vida que alcanzaron. Es interesante cómo todo salió al final. Ahora que somos de una edad que estamos mirando al futuro como retirados o jubilados, sabemos lo que pasó los últimos 40 años y no somos las mismas personas que pensábamos que éramos a ese punto. Pero en cierto modo, ¿no crees que lo que aprendimos allá nos ha dado como una capacidad para aguantar el dolor? ¿Tú piensas retirarte pronto? ¿Cuáles son tus planes? Pues mis planes son que quiero continuar trabajando por lo menos los 10 años más. En los Estados Unidos puedo retirarme, tengo bastante para retirarme ahora, puedo retirarme con seguro social dentro de varios años, pero mi esposa y yo queremos continuar haciendo las cosas que estamos haciendo ahora y luego haremos un poco más. ¿Y aquí entre nos, a quién de los compañeros piensas visitar próximamente? Pues el último de todo ese grupo que ustedes pueden ver ahí, el último que voy a visitar es Tom Clifford. Lo que dije cuando empecé haciendo esta misión de almorzar con todos nuestros compañeros es quería empezar con los ángeles y terminar con los diablos. De pronto te equivoqué. Me equivoqué viniendo aquí cuando vine porque Santiago debería haber estado al final, pero Tom Clifford va a ser el último porque Tom y Santiago eran los mejores diablos que teníamos, eran los mejores en cada cosa que hacían, siempre lo hacían con toda fuerza y siempre estaban en trouble, siempre En problemas. en problemas en todo lo que hacían allá. Tom fue compañero de cuarto mío porque a Joe lo subieron, estuvo en el batallón. Sí. Ya él tenía un rango mucho más alto. Nosotros éramos más... Porque siempre tenían problemas. Siempre, entonces cuando hay problema lo castigan a uno y pierde el rango. Pero Tom vive en ¿dónde? ¿Dónde vive ahora? Él vive en the Mariana Islands, Saipan, que está al otro lado del mundo. Las Islas Marianas, allá, sí, no man's land, lejos de todo, ¿eh? De toda la acción. A mí me parece importante, sobre todo lo que me dijo yo ahora cuando bajamos del aeropuerto, que él piensa trabajar unos 10, 15 años más. Sí, más o menos. Creo que sí. ¿Y tú qué? Yo toda la vida seguiré trabajando. Mi abuelo de 90 años, cuando le ayudaban a subir las escalas, golpeaba a la gente con el bastón. A mí me va a tocar hacer lo mismo.
Entonces tú estabas preparado y listo para ir a West Point porque habías sufrido eso cuando eras niño. Yo nunca tuve una situación como esa. Yo creo que yo entré al servicio militar desde los 5 años con mi papá. Con mi papá siempre fue una milicia, siempre yo traía las mejores notas y se las mostraba a mi papá, y mi papá me mandaba a lustrar 15 pares de zapatos, me mandaba a lavar el carro los domingos por ahí desde las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde metía la mano por debajo del ring y me mostraba la grasa. ¿Cuánto te demoras de regreso a tu casa ahora en Estados Unidos? Vuelo, ¿cuántas horas? Creo que va a ser como 3 horas, pero voy a Fort Lauderdale, me voy a encontrar a mi esposa y voy a visitar a mi madre. Y de ahí es como 2 o 3 horas a donde vivo en Nueva Jersey. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Colombia? Todo, todo. La gente, son buena gente, son gente sincera, que quieren ayudar a una persona. Como ven, no hablo español bien, pero la gente me ha ayudado todo el tiempo que he estado aquí. El país es maravilloso. No hay nada malo aquí, todo es bueno. ¿Tienes algún plan con los amigos de la compañía C1 donde estudiamos que puedas transmitir, que quieras transmitir a través de este video, que me imagino que tú se los vas a enviar cuando llegues a tu país? ¿Qué planes tienes para nosotros, los que estamos con vida, para los próximos 3 años? Pues, ¿qué voy a hacer con el video y todo eso? Sí, Sí, pues, lo que quiero hacer es tener un video o una foto de cada miembro de nuestra clase que pueden ver ahí, discutir un poco de su vida antes de ir a West Point, de su vida cuando estábamos a West Point, lo que pasó después de que graduamos y dónde están ahora y qué piensan sobre su experiencia a West Point. Y hasta este punto he hablado con a lo mejor 20 personas y estoy preparando ir a ver a cada uno para hacer lo mismo. Y cuando lo tenga todo junto haré una serie de videos y a lo mejor un podcast con las discusiones. porque podríamos en un futuro cercano programar un viaje de 2 o 3 días de todos los de la compañía a Colombia, por ejemplo. Me gustaría. No te lo digo te lo digo principalmente por el tema económico. Aquí $100, digamos que son un billete de 100,000 pesos y no compra mucha cosa, y que es en Estados Unidos $100. ¿Tú has visto la economía les ayuda? Claro, claro. Mira, estaba en Cali anoche y fuimos a un restaurante que era magnífico. Era Pero no tan bueno como el almuerzo de mi casa. No, claro que no. No sé, no he comido en mi casa. Pero cuando recibí el recibo, yo pensaba que era solamente para mi comida. Éramos 5 que habíamos comido y era tan barato comparado a lo que habría pagado en los Estados Unidos por algo semejante. Mira, se me viene algo a la cabeza porque yo llevo unos años haciendo este tipo de videos y en varias ocasiones aparece la gente a decir que yo no fui a ninguna academia de West Point, que yo no me gradué. ¿Cómo podemos decirle a esta gente que yo sí estudié en West Point? Pues ven la foto aquí, ese tipo allá, ese es Santiago. Él era mi compañero de cuarto. Yo sé que fue a West Point y sé que él graduó de West Point y sé que tuvo los mismos problemas que todos teníamos a West Point. Y si él quiere darles algunos de esos cuentos, le aseguro que reirán, llorarán y entenderán los problemas que todos tuvimos a West Point. Porque yo tuve una idea ahora, era la de que escribiéramos un libro sobre mis experiencias para publicarlo en los Estados Unidos. Pues no solamente el lado tradicional, sino todas las vicisitudes, todos los problemas y cómo salimos de tanto enredo y nos graduamos. Yo ya tengo el título, puede ser Crazy Colombian. El loco colombiano. Yo quiero aprovechar finalmente este video, hoy que me visitó yo a mi país, te agradezco mucho. Y saludos a todos mis amigos con quienes compartí buenas experiencias. Si no fueron buenas, pues así es la vida y
todavía estamos vivos y podemos mejorarlas. De verdad, un saludo para todos y les deseo a todos lo mejor. Charlie One. Charlie One. Charlie One. Hasta luego. Saludos.